Vamos a continuar con la segunda de las mesas redondas del día, la penúltima de la jornada. Vamos a hablar de los datos en tiempo real y para ello nos va a acompañar Pablo Ríos, que es Business Development Manager en Kepler Data Tech, que va a ser el encargado de moderar la mesa. Y buenos días, Pablo. Un tema muy interesante y ahora vas a ir presentándonos a los miembros de la mesa de diferentes empresas, de Bobanco, de Acciona, de Finet y también de una asociación de iNetwork. Todo tuyo, Pablo. Buenas tardes. Muchas gracias, José Luis, por invitarnos a mí a moderar la mesa y a participar con estos profesionales del dato. Voy a ir dando paso, ¿vale? Porque al final vamos ajustados de tiempo y cuanto antes empecemos, pues mejor aprovechamos, ¿no? En primer lugar, tenemos a Pedro Tomé, que es responsable de innovación disruptiva y Big Data en Bobanco. Muchas gracias. Hola, Pedro. Muy buenas. Mariano Muñoz también nos acompaña, manager de Data y Analytics en Acciona. Hola, Mariano. Buenos días. Tenemos a Javier Monjas, que es CDO en Finect. Buenas. Y por último a Tomás Martínez, presidente de iNetwork. Hola, Tomás. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenidos. Tenemos una serie de preguntas. Como ha dicho José Luis, vamos a hablar sobre datos en tiempo real, que bueno, puede dar para horas y horas, ¿no? Y bueno, quería empezar preguntándote, Pedro, ¿qué piensas acerca de los datos en tiempo real? ¿Cuál es vuestra filosofía? Si utilizarlo para todo. Lógicamente lo deseable es tener los datos lo antes posible, pero sí, ¿siempre es necesario para todos los casos de uso o cómo lo ves en este sentido? Vale, pues lo primero, gracias por la invitación y por estar aquí en persona, que es algo extraño después de todo esto. Los datos en tiempo real, yo lo bajo un poco al sector financiero, que es en el que estoy, y os digo, y os cuento, en nuestro sector hay una corriente para llegar al tiempo real y porque demuestra mucha utilidad a día de hoy, ¿vale? Siguiendo la corriente y la tendencia de la sociedad, vemos que la gente demanda las cosas en el momento, en el instante. De forma que la mayoría de casos de uso que nos estamos encontrando, muchos son en tiempo real, ¿vale? Luego, esto también, ¿por qué es posible? Gracias a la tecnología, ¿vale? Si nos fijamos antiguamente, los datos, había una antigua base de datos, se guardaba la información en D o lo que sea, en D-1, luego se ha ido la tendencia a guardar la información a aglutinarla en los data lakes, y ahora está un poco más de moda los, digamos, delta lakes, que al final es tener esa información y todos los eventos posibles de esa información, ¿vale? En tiempo real. A nosotros, dentro del sector financiero, nos brinda muchas oportunidades de acercarnos al cliente cuando necesita algo. Cuando saca dinero en un cajero, cuando hace una compra para que la pueda aplazar, etcétera, etcétera. De forma que en nuestra tendencia dentro de este sector financiero, los datos en tiempo real es una utilidad muy importante y es una utilidad que ha venido para, no voy a decir para quedarse, sino que va a llegar y que va a irrumpir mucho más en el sector. Sobre todo en casos puntuales, como comentas, ¿no? En ciertas transacciones, ¿no? Totalmente. En la mayoría de transacciones que vamos. Incluso a lo mejor en la modernización del sector en un futuro. Muy bien. En cuanto al sector industrial, Mariano, ¿cómo ves cuál es este criterio a la hora de utilizar esos datos, de tanto ingestarlos como de consumirlos, ¿no? Pues bueno, yo aquí me uno en lo que se está comentando y realmente pensamos que los datos en tiempo real y cada vez es más importante, tenemos que hacer más foco sobre ellos, es más posible también, tanto en la parte de la gestión, en la parte de la ingesta de datos y la parte de almacenamiento de los mismos, ¿no? En nuestro caso, el dato se usa en tiempo real cuando se necesita ser usado. Muchas veces, y volvemos a un momento clásico, necesitamos fotos concretas de situaciones concretas, bien a día, bien a semana, bien a mes, y con lo cual el tiempo real, pues bueno, está bien, pero en ese momento no se aplica. En otros momentos, cuando son que depende de la situación en que una máquina tiene que actuar o tiene que comportarse, pues sí, obviamente es crítico que tenga el momento en milisegundos, y más si tenemos distintos dispositivos a la vez conectándose, y más cuando infieren unos con otros, ¿no? También es cierto que cuando trabajamos con tiempo real no todo se puede tomar en base a decisión de ese momento, sino que es dependiente de otros procesos, ¿no? Entonces buscamos ese pseudo tiempo real cuando la información esté completa, esté consolidada, entonces sí podemos aplicar lo que necesitamos, pero obviamente siempre tener la capacidad de disponer el tiempo lo antes posible es una ventaja competitiva. En el momento que lanzamos, por ejemplo, o lanza una compañía una campaña,
una oferta y demás, quieres saber en el momento ya qué se ha vendido, qué se ha producido, qué está pasando. Obviamente es crítico y cada vez más, y cada vez la tecnología permite hacerlo. Con lo cual, si lo aplicamos, a veces, ya digo, es tanto el tiempo real, otras veces es el pseudo. El pseudo puede ser entre 5 o 10 minutos, que tampoco es crítico para el negocio, pero sí, cuando tienes una base histórica y queremos tomar una decisión, es totalmente válido. Y en otros momentos no es tan crítico, no es necesario, porque trabajamos con información histórica, con lo cual la toma de decisiones para hacer procesos más avanzados pues no implican ese momento, pero sí, existe cada vez más, y cada vez estamos más interesados en que esto se produzca. También es cierto que los sistemas son más críticos, tenemos más dependencia, y los sistemas operativos que los gestionan pues cada vez tienen que ser más pendientes y complejos, ¿no? Porque el tiempo real no es ahora mismo, puede ser en un momento cuando hay menos capacidad para atender a los sistemas en caso de fallo, con lo cual todo eso hay que tenerlo en cuenta. No es que funcione bien ahora, sino que funcione bien siempre. Pero sí, totalmente de acuerdo con vosotros, y vamos a ir cada vez más a ese tiempo real, por supuesto. Javier, ¿cómo lo veis vosotros desde Finect? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues a ver, Finect es una plataforma que ayuda a los usuarios a tomar mejores decisiones de inversión. ¿Y cuándo llegan los usuarios a Finect a tomarlas? Pues cuando llegan nosotros necesitamos saber el contexto en el que han llegado, qué es lo que están buscando, si los conocemos, qué información disponemos de ella. Es decir, en tiempo real tenemos que tomar decisiones para ofrecerles un producto o ofrecerles otro, tratarles de una forma o de otra. Es decir, el tiempo real para algunos de estos procesos es clave. Bien es cierto que no todo tiene tiempo real. ¿Tiempo real? Pues, por ejemplo, para el tema de recomendación de producto, de contenido, de la siguiente mejor acción, ¿vale? Pero la mayor parte de los procesos que tenemos no requieren este tiempo real, sino que son procesos que, como decían mis compañeros, pues pueden estar cada 2 horas refrescando la información, cada 15 minutos o incluso cada día, porque no son procesos críticos para la toma de decisión, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros somos pro tiempo real siempre que haga falta. Y lo importante yo creo que es encontrar qué casos de uso son los que realmente el tiempo real es una palanca de acción con el cliente, ¿vale? Porque no siempre es así. Entendido. Y Tomás, ¿cómo lo ves? Pablo, muchas gracias. ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver, desde la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, que trabajamos con muchas empresas, estamos viendo el día a día de qué es lo que se está requiriendo y qué es lo que está utilizándose. Es verdad que no todo es tiempo real, pero cuando una empresa hemos visto que se ha acostumbrado a tener datos y sus clientes a tener los datos en tiempo real, no pueden dar marcha atrás. Es decir, que es una tendencia de utilizar más el tiempo real porque los usuarios, los clientes, se están acostumbrando a tener esa información en la punta de sus dedos. Desde el punto de vista de inteligencia artificial, cómo sacarle partido a los datos en tiempo real o no en tiempo real, hay una serie de decisiones que son obvias, que se han comentado hace un momento, donde sí se requiere estar en un momento dado, tener esa información inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se hace una recomendación a un cliente, cuando se necesita una información en una planta petroquímica para activar un relé. Es decir, hay ciertas decisiones que se tienen que tomar en determinados entornos donde se necesita el tiempo real. Sin embargo, hay otro tipo de decisiones que tiene que ver, por ejemplo, con planteamientos estratégicos, y ahora mismo que estamos un poco en el mundo de banca o de infraestructuras, pues no es necesario ese tiempo real, que es, por ejemplo, para decir dónde pongo una sucursal, dónde la quito, dónde pongo unos almacenes, qué tipo de estructura logística necesito para poder atender un mercado. Esas son decisiones que se basan en los datos, donde no se requiere el tiempo real, pero sin embargo son muy importantes. Es decir, que hay dos tipos de decisiones, las operacionales, que son del día a día, y inmediatas, que son tiempo real, y otras que son estratégicas, que no son necesarias. Podríamos decir entonces que sí que hay decisiones basadas en datos en tiempo real, que son importantes, ¿no? Como hemos visto, pues a lo mejor en un momento determinado una transacción o hacer una recomendación concreta, y luego otras decisiones basadas en datos, pero a lo mejor van en base a esa tendencia, ¿no? Un análisis de un comportamiento de un cliente durante días, semanas o meses, ¿no? Y no tiene por qué ser necesario tomar esa decisión en base a datos reales, ¿no? Vale. Quería hacerte la pregunta, Mariano. En el sector de industria, ¿cómo habéis visto la evolución en los últimos 3-4 años o la tendencia en cuanto al uso o la adopción o el uso o la demanda de datos en tiempo real? Bueno, pues cada vez más. Y cuando digo cada vez más, quiero decir que cada vez hay más sensores
hay más sistemas, hay más formas de trabajar, hay más equipos cualificados, ¿vale? Entonces, empezamos, o los sistemas empiezan con poner los sensores en las obras que se necesitan, ¿vale? Con el tiempo, pensamos que puede haber mejoras, tanto a nivel fotográfico, a nivel otro tipo de datos mucho diferentes a lo que puede ser un timestamp, ¿no? Una hora microsegundo con un valor de un sensor concreto. Entonces, cada vez va proliferando mucho más la forma de trabajar y la forma de incorporar nueva sensorización. Y cada vez se miden más cosas, ¿vale? No en todos los casos aplican las posibles, por decir un número, 2.000 variables que pueden afectar en una planta. Solamente a lo mejor con 50 a 100 variables podrían ser suficientes para tomar una decisión en el caso concreto, en el caso que estamos aplicando. Con lo cual, vemos que en los últimos 3 o 4 años, y más diría yo, en los últimos años, y lo que pueda pasar a los años siguientes, hay mucha más capacidad de información, cada vez la tenemos que conocer, no siempre va a ser estructurada, siempre puede venir de distintos formatos, una foto, incluso un vídeo, ¿no? Cómo se está comportando un motor y lo podemos escuchar y podemos detectar, que lo comentaba hace unos momentos, una imagen y, bueno, pues totalmente. Y luego todo eso apoyado siempre con personas que lo conozca, tanto como capacidades de almacenamiento que lo puedan procesar, ¿vale? El hecho de unificar la información en un sitio único, aunque sea amplio, aunque sea una réplica y demás, favorece mucho porque estamos utilizando información que se tiene que consolidar con mucha otra información para tomar decisiones, con lo cual la cercanía del dato es importante para nosotros. En el ámbito de finanzas, ¿cómo lo habéis visto desde Finect? Esta proliferación en los últimos años. ¿Habéis visto que procesos que antes no necesariamente fueran real-time o ni a real-time, ahora sí que es obligado? A ver, yo lo que veo que la tecnología ha evolucionado y nos permite ahora hacer cosas que antes ni siquiera pensábamos. Antes veíamos el caso de uso, pero no era factible el abordar un proyecto desde una visión de real-time, ¿no? Ahora mismo, aunque no sea real-time exacto, sí que somos capaces de, cuando llega un cliente, entender el time to market del cliente y poder accionarle en base a lo que quiere, a lo que ese cliente espera de nosotros. Es decir, tener una conversación como podemos tener nosotros aquí, ¿no? Es decir, de persona a persona, que es lo que al final nos permite. Si una persona tienes un comportamiento histórico, un cliente, y tienes unas proyecciones, pero llega un momento de hacerte una reclamación, posiblemente todo lo que estás pensando ha cambiado, ¿no? Entonces tienes que adaptarse en este momento, ¿no? Oye, que me estás haciendo una reclamación, no le vendas, ¿no? Aunque sea tu mejor acción prevista, ¿no? Todo tienes que... Entonces, la parte del real time ahora yo creo que es factible y cada vez va a haber más casos de uso que lo requieran dentro del ámbito financiero o de empresa. Sí, podemos decir que el cliente o las personas nos estamos acostumbrando a la inmediatez, ¿no? en todo, ¿no? Tanto en las comunicaciones como en los servicios que nos puedan ofrecer las compañías. Ahí ¿cómo lo estáis viendo, vosotros? Sí, estamos viendo una cosa muy curiosa que seguramente todos vosotros estaréis viendo, y es que aunque es verdad que hay tecnología y cada vez más que nos permiten ese real time, como decía Javier, lo cierto es que el negocio o las áreas de negocio de las empresas en muchos casos van por delante y ya ven que se tiene que aplicar el real time en muchas decisiones, en muchas digamos, entrega de formación o de información, tanto para el cliente como internamente. Pero lo que está viendo es un cuello de botella porque, como decía antes Mariano, hay silos, hay mucha información que no está disponible y que impide que pueda haber un real time. Entonces, ahora mismo lo que se está viendo es que negocio pide en las empresas, oye, mira, queremos que esto tenerlo inmediatamente para dar una respuesta al cliente o para tomar una decisión con respecto a cómo vamos a mantener estas plantas petroquímicas, por poner un ejemplo. Pero luego llega el momento de la verdad, y lo estaréis sufriendo, que hay que ir a la tecnología y te encuentras con que hay un cuello de botella. ¿Por qué? Porque no tienes esa información o esos datos que querrías tener en tiempo real, aunque la tecnología existe, para poder servir a negocio. Con lo cual, ahora mismo hay un déficit muy grande de infraestructura para poder construir ese tiempo real. La tecnología existe, pero todavía se tiene que construir. Y ahí es donde es uno de los retos mayores, porque el negocio sabe perfectamente ya dónde aplicarlo. Exactamente, yo creo que ahí está la clave, ¿no? De hecho, esto enlaza muy bien con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el reto o cuáles son los factores clave para poder tener todo ese pipeline, ¿no? Desde la generación del dato hasta la disponibilización en tiempo real, qué sincronía tiene que haber en los sistemas tecnológicos, cómo lo estáis abordando, si os estáis apoyando en este caso en la nube, ¿no? Que es una herramienta muy útil y que
y que aquí en Datacia en el Congreso se ha comentado. ¿Cómo lo estáis trabajando allí en Finet, Javier? Pues a ver, nosotros cada vez que tenemos un requerimiento que requiere tiempo real, lo que vemos es una perspectiva global, desde la parte de back hasta la parte de front, ¿vale? Pasando por el servicio analítico que tengamos que disponibilizar esa inteligencia. Entonces, nosotros trabajamos con una arquitectura de microservicios, ¿vale? Completamente apificada, que al final lo que nos integra componentes que nos permiten en tiempo real trabajar la información e ir obteniendo esa decisión en tiempo real. ¿Qué es lo más importante? Pues tener claro el flujo completo que va, ¿vale? Desde que una persona hace un evento que requiere una recomendación, ¿vale? Hasta la parte de, oye, yo voy a querer almacenar el resultado de esa recomendación. Oye, ¿cómo lo voy a controlar? Voy a sacar un grupo de control que me permita luego medir cómo está evolucionando mi recomendación frente a una recomendación aleatoria, una recomendación de negocio. Es decir, que el pipeline completo, ¿vale? Va inclusive hasta más allá de lo que es la parte de esa decisión, que en este caso me estoy centrando Entonces, bueno, creo que es muy importante tener una visión global de todo lo que se quiere hacer y poder conjugar todas las partes involucradas en el proceso, ¿vale? Que no solamente el proceso analítico, que no solamente la parte de back y también tiene que estar integrado con la parte de front. Enlazando con Finanzas Banca, en EvoBanco, ¿qué factores habéis identificado y sobre todo qué os diferencia con respecto a, lo mejor, a la banca más tradicional, ¿no? Que el core bancario pues siempre está un poco en esa lucha, ¿no? Contra el tiempo real y sobre todo por el tema de coste, ¿no? O sea, nosotros, esto que estáis comentando justo, comentaba el compañero que para tener tiempo real necesitabas una infraestructura y que estamos lejos en muchas empresas de tenerlo. Nosotros fuimos pioneros en EvoBanco en 2015, allá por 2015, estableciendo una plataforma analítica inteligente basada en tecnología Big Data Open Source en la nube ya. ¿Vale? Cuando otros estaban, pues eso, empezando esa digitalización. Nosotros fuimos pioneros en ese caso. ¿Esto qué nos ha supuesto? Pues lo que comentabas antes, ver cómo nuestros clientes han ido demandándonos más y más servicios más disruptivos y en tiempo real, que les sean útiles al cliente, que es precisamente lo que queremos hacer en Evo, ¿vale? O sea, no queremos ser un banco pues que simplemente como un banco tradicional, sino que queremos ir un paso más allá y ser la banca del futuro de los clientes y ser útiles al cliente. Es nuestro primer objetivo. Por lo tanto, la mayoría de casos de uso en conjunto que estamos pensando para darle servicios al cliente necesitan ese tiempo real. Y lo que hacemos es, lo que decía nuestro compañero, no limitar a negocio, sino que el negocio pueda pensar en el caso de uso que necesita y nosotros brindarle las herramientas y la utilidad y digamos toda esa infraestructura y arquitectura que necesita para poder sacarlo adelante, ¿vale? Esta infraestructura y esta plataforma nos ha permitido generar nuevos servicios disruptivos que nos han ido copiando después el resto de banca, ¿vale? Ahí digo. Y también nos ha permitido el establecer y hilarlo con una parte muy importante que es la inteligencia artificial. Y gracias a eso poder generar en combinación entre la tecnología y, digamos, esos algoritmos, esos servicios disruptivos que sean útiles al cliente, ¿vale? Esa es un poco la tendencia que hemos seguido nosotros. Estando de base, ya te digo, desde hace el 2015 ya en la nube para poder conseguirlo. Porque al final eso nos ha limitado, o sea, nos ha permitido reducir los costes y tener, vamos a decir, servicios muchos más rápidos, mejores y con ese tiempo real, ¿vale? Sí, se podría decir que vuestro ámbito ha sido ya desde el principio digital, ¿no? Entonces, tenemos la suerte hoy que tenemos sectores muy dispares, ¿no? Tenemos la banca digital y tenemos además la industria, que cada vez va siendo más digital, pero seguramente, Mariano, habéis encontrado retos a la hora de hacer todo ese pipeline que comentábamos, ¿no? A la hora de sensorizar plantas, instalaciones, securizarlas y disponibilizar la información. Si nos puedes ahí comentar. Sí, te voy a comentar casos tanto que se hacen como casos que están previstos, ¿no? Y obviamente todo esto se basa en una estrategia de compañía, estrategia tecnológica y estrategia alineada con ese negocio de la compañía, ¿no? Y para eso hay que conocerlo muy bien, ¿no? Despliegues que se están haciendo, etcétera, ¿no? Y cuánto te cuesta crecer en un nuevo negocio, en una nueva obra y que pueda ser reutilizable, ¿no? Incluso los negocios, que son en distintos casos son diversos, pues que también puedan utilizar esa tecnología. El tema de irse a la nube, yo pienso que es una estrategia y una estrategia
clara, ¿no? Clara y básica de uso en este momento. Y más cuando pensamos que una empresa está distribuida más en el ambiente internacional, que es lo que es la tendencia de todas las empresas con las futuras fusiones y demás, pues el tema de utilizar nube, incluso multinube, pues favorece mucho la absorción y la ingesta y el tratamiento de esos datos, ¿no? Y las capacidades. A mí me parece, ya digo, interesante utilizar factor nube por el pago por uso y siempre con una inteligencia. Y aparecerá pues un ingeniero cloud, más allá del arquitecto, ¿no? Que sea quien sepa y conozca todas esas nubes y cómo utilizar en cada momento la suya. También es cierto que en muchos casos no todo es o la nube o on-premise, ¿no? Y dependiendo del caso, el por qué. Porque la estrategia no es tan sencilla, la estrategia depende en cada caso y en cada momento. Cuando digo on-premise, por ejemplo, pensando en una planta de cualquier tipo, una industria que está generando información, ¿vale? Entonces, esa información quizás por momento de tiempo, de coste, de disponibilidad, habría que procesarla o deberíamos pensar en procesarla en ese momento, en la planta, tal cual se produzca el dato. Si tenemos toda la información disponible en ese momento, con lo cual podemos actuar con una inmediatez en sentido de que ya estamos en el sitio. Hay veces que utilizamos o podemos utilizar esa nube para almacenar información o para procesar información que viene de otras plantas, ¿vale? Y ahí se juntan, ahí se une la información. Pero el hecho es dónde y cuándo hacemos las cosas. A veces hay que bajar en esa capa Edge y donde tenemos que hacer la operación, a veces tenemos que subirlo a la nube, a veces en los dos sitios, pero el motivo es siempre diferente. No es una decisión de esto siempre así, ni esta nube siempre va a ser así. Y la capacidad de la nube que estábamos comentando antes, pues obviamente es eso, que tiene algoritmos, tiene procesos, tiene empresas que piensan muy bien con frameworks para poder ejecutar y utilizar cosas que ya están hechas. A veces no hay que inventar nada, sino utilizar esas cajas negras que estábamos comentando y ya nos favorecen, pues eso, tengo una entrada, tengo una salida y me está funcionando bien. Y seguramente pues otro proveedor de los nuevos que aparecen y los que ya están, pues están trabajando mucho en facilitar el software necesario para poder trabajar. Por resumir, la nube está muy bien, es una opción, ¿vale? Pero hay que pensar también que quizás hay ciertos procesos que deberíamos hacerlos en el propio sitio, dotando los sistemas de tratamiento de información un poquito más potentes, pero la decisión seguramente iría más acertada. Obviamente, la información histórica para todos siempre va a ser muy útil y cuanto más tiempo, mejor. Yo pienso que esto es un ámbito completo de donde, dependiendo del caso, lo que hacen las empresas. Y muchas veces, aunque hablemos del mundo industrial, pues no todo es... Los sensores pueden no estar en los sensores. Las personas somos sensores de por sí, ¿no? Y tenemos la capacidad. Y a partir de ahí salen cualquier tipo de casos, como relaciones personales, relaciones interpersonales con departamentos, formas de actuación, que no solamente deberíamos pensar en cosas de negocio, porque como motor activo de las empresas, que somos las personas, pues obviamente también tenemos que saber y a veces ser dirigidos de una forma adecuada. No solamente el sensor propio de una planta que está generando una información, sino que va un poco más allá, ¿no? Y en este aspecto también es común para todas las empresas, no solamente para el mundo industrial. O sea, banca, por ejemplo, clientes y luego toda la capacidad humana que compone a esos empleados, ¿no? que son activos. Justo quería tener, gracias Mariano, justo quería tener el punto de vista de Tomás en este punto, ¿no? Que al final sois más agnósticos de sector, ¿no? Esos factores clave, nube sí, nube no, que, en cuanto a sincronía. Sí, vamos a ver, en primer lugar, no sé si se oye, sí. En primer lugar, es necesaria la nube por la escalabilidad. Es decir, no solamente es el negocio el que te dice quiero para estos procesos tiempo real, sino que resulta que empiezan a haber más fuentes de datos. Mariano estaba hablando de sensores. Cada vez hay más sensores en todas partes y cada vez hay más datos que meter en el data lake. Claro, ¿eso lo puedes hacer on-premise? Pues yo creo que no. Yo creo que hay que pensar en estructuras de data lakes en grandes nubes, porque si no es imposible el abordar tal volumen de datos para ese tiempo real. Y también no solamente es por el volumen de datos, sino también por lo que es la ingesta y lo que es el query, lo que son las consultas o el obtener o sacar la información o los datos de esa nube, con lo cual es fundamental, ¿vale? Y tiene que ir por la evolución porque si no, no va a ser posible. En segundo lugar, hay un tema que es también interesante y es que cuando tenemos grandes volúmenes de datos y hay que tomar una decisión o hay que hacer una recomendación, por poner un ejemplo que es por todos conocidos, o que un relé sea activado en una planta de las que está hablando Mariano, pues es necesaria inteligencia artificial también en tiempo real. Es decir, que esos algoritmos que lo que hacen es el identificar, por ejemplo, cuál es el cliente que tiene peligro de estar en churn, con lo cual hay que hacerle una propuesta ya,
tiene que estar también pensada y diseñada para que no tarde mucho tiempo en tomar una decisión y dar una recomendación, por ejemplo. Y entonces por eso también lo que comentaba Mariano de la nube y del edge, muchas veces es importante que la inteligencia no solamente esté en la nube, que es muy importante, sino que en muchos casos esté en el lugar donde se tiene que ejecutar. Por ejemplo, imaginamos un dron donde tiene que tomar decisiones porque tiene información de visión artificial y tiene que moverse por un recorrido. No va a tener, o sea, no tiene sentido que vaya ese real time a la nube y vuelva, sino que gran parte de la inteligencia artificial está fuera. Con lo cual, es una combinación, sin duda alguna, de nube. No veo on-premise en este escenario, y mucha inteligencia también edge, es decir, en el borde de la nube. Yo totalmente de acuerdo. O sea, Yo me refería a la parte cuando hacemos el edge, on-premise, vamos, quiero decir, en un sitio controlado, propio de la compañía, Sí. en un centro de cálculo. Sí. En cada sitio. On-premise. Pero incluso al lado de los sensores, donde hay que tomar una decisión de abrir puertas y cerrar puertas o lo que sea, en base a información que a lo mejor no es necesario Big Data para tomar una decisión. Muchas veces las decisiones son con menos data, pero te permite tomar decisiones en tiempo real. Y entonces eso va a ser distribuida la inteligencia. Eso lo digo desde nuestro punto de vista de asociación de inteligencia artificial, donde vemos dónde tiene que estar la inteligencia basada en datos, en muchos o en pocos. Pues como comentaba, estoy de acuerdo con vosotros. Creo que hay escenarios de nube claros, sobre todo a la hora de aglutinar grandes volúmenes de datos. También en on-premise, seguramente en planta se tengan que tomar decisiones en tiempo real o no, y quizá no sea necesario. Y luego en el edge, pues, cada día van surgiendo nuevos casos de uso, ¿no? El hecho de hacer reconocimiento de imágenes con drones para mantenimiento de líneas, por ejemplo, para aspectos de seguridad, pues hoy en día muchos escenarios el lead time es de semanas o meses, ¿no? De recogida de imágenes, análisis en laboratorio, y luego ya se hacen las actuaciones en campo, y con esto podría el propio operador en tiempo real determinar o hacer un diagnóstico, ¿no? De una anomalía en ese momento, ¿no? O sea, hay esa multitud de casos. Ya en el ámbito más puro de la inteligencia artificial, quería preguntaros si ya tenéis casos de uso en vuestros procesos de negocio implementados, si podéis y os apetece compartir la experiencia de en qué casos de uso estáis aplicando ya esa inteligencia que no depende ya de que haya un humano detrás, y si todavía no estáis en ese punto, ¿cuál es un poco el roadmap o cuáles son los factores que también ves interesantes o retos a la hora de llegar a ese escenario, ¿no? Por ejemplo, empezamos por ti, Sí, bueno, Tomás. por mí, que como no soy de una industria concreta, pues puedo hablar más en general. Nosotros lo que vemos es que en áreas que son muy conocidas por todos, que tiene que ver con el pricing, con el trading, o sea, todo donde haya mucho dinero, ahí sí se ha invertido, se ha hecho una inversión muy grande para que ese tiempo real exista. Entonces, cuando hablo de pricing, hablo pues desde los precios individualizados que tienen los usuarios de aerolíneas o cualquier otro entorno que todos conocemos, ¿vale? Entonces, en pricing ya llevamos años, pero se está todavía mejorando, digamos, la rapidez y los algoritmos o la inteligencia artificial para poder proporcionar un buen precio adecuado para cada individuo. También en el área de trading, lo que son compraventas, y además en sectores que pueden ser desde sectores de la bolsa, como puede ser en el sector energético, la compraventa de energía. Entonces eso es algo que se está empezando a implantar. Y luego también algo que ya estamos viendo y que se está haciendo con Big Data y sin Big Data, que es todo el tema de procesos logísticos. Algo que ahora mismo estamos viviendo con esta pandemia, donde ha tenido que funcionar toda la infraestructura, tanto física, digamos, que están en un sitio y que son inmóviles, como todo lo que es la logística móvil para hacer que la sociedad funcione. Entonces, la optimización y la decisión de cuáles son los recorridos más adecuados, cuántas personas tienen que estar preparadas para atender determinado servicio. ¿Qué es lo que pasa con los centros de salud ahora mismo, cuando se estima que va a haber grandes volúmenes, un gran número de personas que van a acudir a ellos? ¿Cómo se optimiza y cómo se toman las decisiones para que los recursos estén ahí? Bueno, pues en esas tres áreas, principalmente en temas logísticos para diferentes sectores y para temas que tienen que ver con precios y trading, es lo que estamos viendo ahora mismo,
que hay mucho más, que hay un avance muy grande. Y por supuesto, ya desde hace tiempo todos conocemos que el tema de recomendaciones es un clásico. Pero yo estoy hablando de algo que está ya entrando y que está teniendo un crecimiento y una evolución muy rápida. Sobre todo orientado a predicción de la demanda, predicción logística, ¿no? Sí, pero hay dos cosas. Una es la predicción y otra cosa es la prescripción. Es decir, con la predicción sabemos que, por ejemplo, qué precio tendríamos que poner a tal persona, o mejor dicho, con una predicción podríamos saber cuáles son la demanda, podríamos predecir la demanda de un determinado servicio, pero luego hay que decidir qué precio le pongo en base a esa demanda, a una persona determinada. La predicción de la demanda necesito grandes volúmenes de datos, pero para hacer la prescripción lo que necesito es más inteligencia que datos. O sea, es predicción y prescripción. Entonces ahora mismo estamos también en la evolución hacia la prescripción. ¿Cómo lo estáis tratando en Evo? A ver, yo sí, hilando con lo que está diciendo el compañero, al final son más 3 puntos. O sea, lo primero es una descripción de cómo está el usuario y cómo están sus datos, cómo están sus finanzas. Lo siguiente es esa predicción, ¿vale? De cuánto se va a gastar, cuánto no se va a gastar. Y lo tercero es esa prescripción, que es lo que estás comentando de realmente, oye, no te gastes eso porque es que te recomendamos que no lo hagas, no vas a llegar a final de mes. Entonces, nosotros en Evo tenemos casos de uso, así que pueda comentar, pues que combinen el tiempo real y la inteligencia artificial, ¿vale? Como puede ser simplemente categorizar los movimientos en tiempo real de ese usuario que está consumiendo y que lo consuma en su banca móvil, ya es un sistema, un caso de uso, vamos, muy, muy sonado. Otro que parece sencillo, pero tiene su lógica y su complejidad por debajo. Otro puede ser el poder mes a mes o incluso en tiempo real, ¿vale? Día a día, en función del consumo del usuario, ir diciéndole y prediciéndole cuánto se va a gastar de aquí a final de mes, para que el cliente pueda saber y ver esa información y él gestionarse. ¿Vale? Nosotros en banca hay muchas cosas que no podemos podemos dar recomendaciones al cliente, pero no venderle, ¿vale? Por eso de la normativa también que tenemos ciertas cosas. Otro caso de uso en este caso puede ser también, que puede ser útil al cliente, que también tenemos, es la predicción de recibos. O sea, el cliente puede saber con un calendario cuándo le va a llevar su próximo recibo en el mes, en los próximos meses, incluso la cantidad de cuánto va a ser. ¿Vale? Estas cosas al final, viendo sus datos, lo podemos hacer. Y así ejemplos, yendo un poco más hacia allá de inteligencia artificial, en nuestro caso podría ser el asistente virtual. Nuestro asistente virtual no es un bot en sí, sino que es una inteligencia artificial conversacional con la que puedes dialogar, que está interconectada con todos los sistemas del banco, y que tú puedes pedirle que te haga operaciones, que te cuente cómo estás tus finanzas y ciertas interacciones naturales dentro de ese entorno restringido que es la banca, ¿vale? Que sea útil para el cliente. Y de hecho, este asistente, por ejemplo, también lo hemos puesto recientemente en el contact center y él solo, esa inteligencia artificial, es capaz de gestionar la demanda de todas esas llamadas en tiempo real. Redirigir a un agente, no redirigir a un agente, gestionar errores que pueda haber en el sistema y redirigir la llamada a una persona real si es necesario, etcétera, etcétera, ¿vale? De forma que inteligentemente conseguimos reducir costes y automatizar esa parte. Y otro ejemplo que también te puedo mencionar puede ser nuestra hipoteca inteligente, que hemos sacado recientemente, que parece que todas las hipotecas consideran digitales, pero en realidad la mayoría de un proceso hipotecario es un proceso muy complejo que puede durar prácticamente meses en solicitar una hipoteca, ¿vale? Siempre hay mucha manualidad, digamos, por detrás, y muchas veces por los requerimientos legales, digamos, debe haber esa manualidad, pero en Evo lo que hemos conseguido es limitar esa manualidad al máximo y conseguir que nuestros clientes puedan llegar a tener una hipoteca en cuestión de días, cuando en otros bancos las consideran digitales, pero en realidad es totalmente manual y no llega a conseguirse hacerse nada más que en meses, ¿vale? Eso es un poco así una visión muy, muy rápida y global de casos de uso que realmente estamos haciendo dentro de Evo, combinando lo que decíais, tiempo real y inteligencia artificial. No son pocos, ¿eh? Lo que podemos. En industria, bueno, os consta que en Acciona estáis desarrollando casos de uso. Algunos de ellos tenemos conocimiento, pero me gustaría que nos dierais un background mayor de ese ámbito que estáis trabajando. Muy bien. Pues mira, te comento sobre todo, yo estoy en la parte corporativa, ¿vale? En la parte unificada, digamos, o cabecera, no tan orientado a la parte de negocio. Cada negocio tiene su departamento propio de analítica, de datos y de gestión, ¿no? Las aplicaciones que tienen que ver con su tratamiento. Entonces, sobre líneas generales,
todo lo que sea procesos de optimización y mantenimiento se están haciendo, ¿vale? ¿Qué significa? Procesos que actualmente se hacen de forma manual, pues tratar que sean de forma automática, así como la operación de las máquinas, mejorar ese tiempo, esa monitorización y que sea más completa. No siempre, y no siempre tiene sentido y no siempre es posible conseguirlo, porque muchas veces viendo monitorización y entendiendo y teniendo esa experiencia, pues ya eres capaz de decidir ciertas situaciones, cuando algo va a fallar, cuando algo se puede mejorar, cuando algo pase, ¿no? Algo que genere sobre todo valor, algo que no se sepa. Entonces, en este caso aporta, ya digo, muchas veces los datos, dentro del marco que los manejo y la importancia que les damos, apoyo mucho a la experiencia de una persona, de unas facultades, de un equipo que tenga y que está trabajando con ellos mucho tiempo, y esto es complementario a dar una visión completa, ¿no? Entonces, esa es la etapa de testing. Una vez que se hacen las cosas de una forma, aplicamos algoritmos, vemos si funcionan mejor, vemos qué puede aportar y seguimos trabajando. Es un ciclo de vida continuo. Entonces, sí, por ejemplo, cuando son proyectos que tienen una relación directa con personas, por ejemplo, el tema de servicios, el tema de las motos de Madrid, pues obviamente hay un equipo grande dedicado a ello y que están sacando cosas súper interesantes, ¿no? Además de conocer el negocio, están viendo lo que está pasando, están poniendo ojos en cada uno de los dispositivos, con lo cual pueden saber lo que puede pasar, y además están trabajando en las líneas siguientes. Ya digo, muchas veces la experiencia hasta ahora es completa, pero es un aporte complementario a todo lo que queremos hacer, con lo cual estamos viendo cosas diferentes, cosas nuevas, ideas nuevas, aportaciones, incluso aportaciones que ciertas startups y empresas complementarias expertas en estos campos también nos están ayudando a decidir. Obviamente los equipos internos pues son los que son, y siempre aprendemos cosas, ¿no? Y tenemos planes pues para los próximos meses y años para mejorar todo esto, ya digo, a nivel de dispositivos, a nivel de personas, a nivel de capacidades, y complementar siempre los datos y la analítica es un complemento para una toma de decisiones. No podemos nunca pensar que las máquinas van a ser una forma ya autónoma y seguro. De hecho, estaba el otro día escuchando un artículo o leyendo un artículo en Internet donde decía que las máquinas ya tienen capacidad de programar, con lo cual, fijaros dónde podemos llegar. Ya no es un programador, ya es una máquina la que programa, ¿no? La que es capaz, o seguramente utilizar ciertas funciones o clases que ya están diseñadas o métodos para crear algo más completo. Entonces, ya digo, tenemos que hacer un seguimiento de todo eso, ver cómo mejora y empezar a confiar también, pero siempre con una supervisión humana. Muchas gracias, Mariano. En Finet, Javier, entiendo que casos de uso de inteligencia artificial irán sobre todo enfocados a recomendación, ¿no? Que es un poco vuestra especialidad dentro de todo lo que ofrecéis, ¿no? Sí, a ver, si queréis os cuento por bajar un poquito un caso real. Finet es una empresa bastante compleja, ¿vale? Es una empresa que al final hacemos todo por dos cosas, para captar datos y para ayudar a tomar mejores decisiones de inversión a los usuarios nuestros. ¿Dónde estamos? Pues bueno, sin contaros, una de las partes que hacemos es dentro de las principales cabeceras nacionales insertamos nuestras herramientas, ¿vale? Que las llamamos píldoras, ¿vale? Mejora la salud financiera de los usuarios. Das 4 datitos y te saco unos resultados que, oye, te ayudan a decir, oye, pues mira, el producto bancario que tengo es bueno, es malo, o puedo optar a un perfil de producto menos riesgo. Bueno, te dan ciertas indicaciones muy sencillas para tomar esa decisión. Claro, hasta ahora, ¿cómo se hacía? De forma manual. Un periodista escribía un artículo, ¿vale? Y metía directamente el código que llamaba a la píldora que machaba con ese artículo. Si el artículo hablaba de fondos, pues metía un script que vinculaba a esa píldora, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues directamente en tiempo real se analiza qué tipología de artículo es, de qué está hablando, qué contexto tiene, y lo vincula con todo nuestro catálogo de píldoras o escaparates. Entonces, automáticamente aparece ya una píldora que está vinculada a ese contenido, a ese contexto, ¿vale? Entonces, eso de ahí es una cosa que nos da un salto de escalabilidad, de que ayuda al medio a que promueva nuestras herramientas, ¿vale? Simplifica, y a nosotros nos ayuda un poquitín también a dar una información relevante al usuario, ¿vale? En un contexto adecuado. Entonces, bueno, es una de las cosas dentro del tiempo real que se ha realizado. Y esto, bueno, no es solamente la parte de analítica, sino también una parte de pensar qué es lo que queremos, cómo vamos a mejorarlo, cómo vamos a evolucionarlo, si vamos a utilizar solamente el contexto, si vamos a utilizar también información del usuario, si lo conocemos previamente,
oye, ¿solamente voy a utilizar información en el contexto? O entre los productos que he visto, ya como sé que es una persona, un usuario de esta tipología, le voy a ofrecer más uno o de otro. Entonces, bueno, es un proyecto que nunca acaba, que siempre continúa y que, bueno, que es importante además seguir siguiéndolo para poder ir adaptando pues, esas decisiones de negocio para ir mejorándolo, optimizándolo. Pues realmente interesante, la verdad. Bueno, hemos comentado un poco pasado, ¿no? 3 últimos 4 años, presente, y también os quería preguntar un poco por el futuro, ¿no? Tendencias. ¿Qué futuro le auguráis al tiempo real, a la inteligencia o a la aplicación de la inteligencia artificial con datos en tiempo real? Y bueno, siempre que hablamos de tiempo real y un poco de presente-futuro, es inevitable el tema del 5G, ¿no? Que va a estar muy presente en industrias como la propia industria 4.0, telcos, medio y entretenimiento, pero ¿cómo veis que puede, o cómo se pueden beneficiar vuestros negocios de todo esto? Lo dejo al medio y quien quiera que la coja. Bueno, tú, Pedro. No, empieza tú, por favor. Pedro, tú, por favor. No, yo iba a hablar de presente-futuro, hilando un poco lo que dices de el tiempo real con la tecnología, con la inteligencia artificial, que hay un punto yo creo que nos hemos dejado que hila también hacia el 5G, que toda esa tecnología dentro de las empresas, al final, esa digitalización y esa modernización, lo que permite, que hemos pasado muy rápido por ello, es que las empresas internamente sean capaces de sacar esos casos de uso muy rápidamente, ¿vale? Y reducir ese time to market que es tan importante hoy y que se relaciona con el tiempo real, ¿vale? Esos nuevos servicios que comentaba la gente de Finec o que sacamos nosotros, sin esta tecnología no sería posible, ¿vale? Y acercándome un poco hacia ese futuro que hablas del 5G en nuestro sector, al menos puede revolucionarlo poco, porque hay sectores más latentes, como puede ser la automoción también, ¿vale? El coche autónomo, ese tipo de cosas, la telemedicina, ¿vale? Para que no haya retrasos, ese tipo de situaciones. Pero ya divagando y yendo hacia futuro en banca, pues si te vas a la parte de trading puede tener sentido. Si te vas a situaciones yo que sé, extrapolando a otros sectores, como puede ser el sector eléctrico, donde, por ejemplo, están adaptando la factura en función del consumo del usuario. Yo me pongo las horas donde más consumo, pues a lo mejor en banca en un futuro, con las comunicaciones mucho mejoradas, saldrá algo de unas comisiones adaptadas al usuario en función de su consumo personal, etcétera. Incluso yo creo que donde más se va a reflejar puede ser probablemente los sistemas que ya tenemos actualmente, donde la red va a ir mucho más rápido, porque los clientes van a tener un acceso mucho más rápido y van a tener una mejor experiencia de usuario con cosas más complejas dentro de el uso y el acceso que están haciendo hoy con la banca móvil. Es un poco lo que se me ocurre ahora. Sí, bueno, yo iba a comentar que el futuro ya está aquí, es un tópico, pero lo cierto es que si lo vemos desde el punto de vista de diferentes sectores, que es a donde imaginamos que va a llegar todo, pues estabas mencionando, Pedro, el tema de automoción, ¿no? Los coches autónomos, el transporte autónomo, que eso requiere inteligencia edge e inteligencia también en la nube, en tiempo real. Entonces, la evolución, lo que vamos a ver en los próximos años es que más servicios van a ser autónomos gracias a ese tiempo real y la disponibilidad de los datos y la inteligencia artificial, que en una fábrica o en una presa, en un parque eólico, pues va a haber más sistemas automatizados, también gracias a que hay una infraestructura debajo, o que va a haber una infraestructura debajo, de recogida de grandes volúmenes de datos, de sensores, y luego ser capaz de esa información procesarla rápidamente para que en una planta eólica, por ejemplo, un parque eólico, puedan tomarse decisiones para optimización de la generación de electricidad. Es decir, que cada vez va a haber más procesos, gracias al tiempo real, en los cuales no va a ser necesaria tanta la intervención humana. La intervención humana va a ser necesaria precisamente para diseñar todos estos sistemas, y cada vez más. Pero lo cierto es que ahí es donde nos lleva. Gracias al tiempo real, y ya el 5G y otro tipo de tecnologías que están ya más por debajo, va a hacer posible que la automatización sea una realidad, gracias a todo eso. Y únicamente por subrayar lo que está diciendo, que estoy totalmente de acuerdo. Desde la comunicación va a mejorar muchísimo, va a ser todo más ágil, vamos a poder tener sistemas distribuidos, vamos a operar más con multiclouds, por ejemplo, o sea, ya la comunicación entre ellas se va a abrir mucho más, y desde cualquier sitio, ya digo, van a llegar, podemos descargar películas de gigas, ¿no?
en segundos, con lo cual no era lo que pasaba, lo que hemos vivido muchos de nosotros antes, que tardaban cierto tiempo, ¿no? Horas y demás. O sea, esa capacidad de streaming, de poder comunicarnos, de poder, o sea, ya no digo teletrabajos, etcétera, o sea, vamos a estar mucho más cerca, la noticia va a llegar antes, la comunicación mejorará infinitamente y luego aportando también quizás o pensando en computación cuántica, por ejemplo, ¿no? Pues igual, otro concepto que es, llegan las cosas mejor, las proceso más rápido y las almacenamos como queramos, con lo cual, y además en muy, muy poco espacio, con lo cual todo es una ventaja tecnológica que lo veremos a este paso exponencialmente en muy pocos años. Nada más que añadir. A ver, yo dentro de... A mí me cuesta ver casos prácticos, ¿vale?, de la 5G, pero sí que me imagino como poder introducir dentro de los procesos analíticos más información desestructurada, más audios, más imágenes. O sea, esto que estoy contando de recomendadores, pero al final tira de textos, ¿vale? Pero ¿y la fotografía que está puesta dentro del artículo? Oye, ¿la puedo contextualizar en tiempo real y decir, oye, si es una persona que está contenta, feliz, o es... O sea, decir que esto nos va a ayudar. Y, oye, no solamente 5G, sino que habrá otra tecnología que haya que acompañar, como está diciendo Mariano, ¿vale? Pero yo creo que es un salto que es necesario para todo lo que nos viene encima del 5G. Sí, seguramente también nos ayude a tomar decisiones más cerca de donde está ocurriendo un problema o una situación, ¿no? Al final la red 5G también nos va a facilitar esa computación edge, lo cual no requiere que no hagas tanta inversión en infraestructura en edge en tu propia instalación, sino que la propia red ya te va a proporcionar esas capacidades, ¿no? Y seguramente habrá casos de uso que no se desarrollen ni en cloud, ¿no? Que estarán en esos puntos, ¿no? Pues con esto concluimos. Yo quería daros las gracias por estar aquí, sobre todo en estos tiempos, y bueno, como decía al principio, ¿no?, por invitarnos a tener esta mesa y a mí por facilitarla o moderarla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pablo.